Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. En el universo del espectáculo, donde la luz de los focos ilumina hasta el más pequeño gesto y donde cada palabra puede convertirse en titular, pocas veces una declaración logra trascender el ruido de los rumores para transformarse en un símbolo de amor auténtico. Eso fue exactamente lo que ocurrió con la actriz Zembearda, quien, en un momento de vulnerabilidad y sinceridad absoluta, abrió su corazón para hablar de su pareja, el también conocido actor Gökberk Yıldırım. Con lágrimas en los ojos, la artista pronunció una frase que ha quedado grabada en la memoria de quienes la escucharon: él es mi familia. No puedo perderlo. No concibo mi vida sin su presencia, sin su apoyo, sin su amor. Lo que podría parecer simplemente una confesión romántica tomó una dimensión mucho mayor al conocerse el contexto en el que esas palabras surgieron, una etapa marcada por tensiones emocionales, rumores mediáticos y desafíos personales que pusieron a prueba la fortaleza de su relación. Y, sin embargo, lejos de quebrarse, la unión entre Zembe y Gökberk salió reforzada, dando un ejemplo de lealtad y resiliencia en un mundo donde las relaciones suelen ser efímeras y frágiles. Personas cercanas a la actriz aseguran que aquella declaración nació en una conversación privada con amigos muy íntimos, en la que Zembe no pudo contener la intensidad de lo que sentía. Con la voz quebrada, confesó que su pareja no era simplemente alguien especial, sino el núcleo de su vida, la persona que da sentido a cada paso que da. En un ambiente donde la fama trae consigo críticas feroces y constantes especulaciones, reconocer públicamente esa dependencia emocional fue interpretado como un acto de valentía y sinceridad. En MR Magazine queremos preguntaros: ¿os identificáis con esa idea de que la familia no siempre está definida por la sangre, sino por los vínculos que elegimos y protegemos? ¿Habéis sentido alguna vez que una persona se convierte en vuestro refugio, más allá de etiquetas y formalidades? Dejadnos vuestras experiencias en los comentarios, porque este canal también se alimenta de vuestras historias. Para Zembearda, el concepto de familia trasciende lo biológico. En declaraciones anteriores ya había insinuado que para ella la verdadera familia se construye con actos de amor, con lealtad diaria y con la capacidad de permanecer unidos incluso cuando el mundo exterior se derrumba. Sus palabras recientes no hacen más que confirmar esa visión. Una familia es aquello por lo que se lucha hasta el final, habría dicho en varias ocasiones a sus más allegados. En tiempos en los que las relaciones mediáticas a menudo parecen superficiales, la actriz introduce un discurso profundamente humano, que desafía la fugacidad del estrellato. Y es justamente ese tono auténtico lo que ha generado tanta repercusión, porque en una industria donde el guión dicta emociones prefabricadas, Zembe decidió hablar desde un lugar íntimo, real y vulnerable. Según fuentes cercanas, Gökberk Yıldırım se habría mostrado visiblemente conmovido al enterarse de la manera en que su pareja lo describía ante su círculo íntimo. En un ambiente donde los rumores de crisis acechaban y donde la prensa no dejaba de especular sobre posibles separaciones, escuchar que Zembe lo definía como su familia habría actuado como un bálsamo sanador. Amigos de la pareja señalan que estas palabras fortalecieron aún más la confianza entre ambos, transformando una etapa de turbulencia en una oportunidad de renovación emocional. ¿Creéis vosotros, queridos seguidores, que un gesto verbal tan simple puede salvar una relación? ¿O pensáis que las palabras solo tienen valor si se acompañan de hechos concretos? Queremos leer vuestras reflexiones en los comentarios y debatir juntos en esta comunidad que hemos creado aquí en MR Magazine. No podemos olvidar que esta historia se desarrolla en un contexto mediático asfixiante. Desde que la relación entre Zembe y Gökberk salió a la luz, no han faltado los rumores, las acusaciones sin fundamento y las especulaciones malintencionadas. Cada aparición pública era analizada al detalle, cada gesto, interpretado como señal de crisis o de ruptura. Sin embargo, en lugar de quebrarse bajo el peso de la exposición, Zembe ha encontrado en estas dificultades un motivo para reafirmar lo que siente.
En una conversación filtrada a la prensa, la actriz confesó a una amiga: cuando tienes al mundo entero cuestionando quién eres y lo que tienes, aprendes a valorar quién está verdaderamente a tu lado. Estas palabras no solo son un retrato de su relación, sino una lección para todos los que enfrentan críticas y dudas desde el exterior. La frase "él es mi familia, no puedo perderlo" se convirtió rápidamente en tendencia en redes sociales. Miles de fanáticos compartieron mensajes de apoyo, ilustraciones y hasta vídeos en los que celebraban la autenticidad de la actriz. Algunos usuarios destacaron su valentía, otros agradecieron su capacidad de humanizarse en medio de un entorno mediático frío y calculador. Para muchos, Zembearda ha demostrado que la fama no tiene por qué borrar lo más esencial: el deseo humano de proteger y cuidar aquello que se ama. Los periódicos y revistas del corazón no tardaron en dedicar portadas enteras a sus declaraciones, presentándola como un ejemplo de cómo el amor puede convertirse en un escudo contra la adversidad. Los últimos meses no han sido sencillos para la pareja. Entre rumores de separación, decisiones familiares complicadas e incluso episodios de salud inesperados, Zembe ha demostrado que su compromiso con Gökberk no es pasajero. Su determinación de permanecer a su lado en todo momento, enfrentando las tormentas externas, ha generado admiración no solo entre sus seguidores, sino también entre sus propios colegas de la industria. En MR Magazine creemos que historias como esta nos recuerdan algo esencial: el verdadero amor no se mide en días soleados, sino en la capacidad de resistir juntos cuando llegan las tormentas. ¿Vosotros qué opináis? ¿Es en los momentos de dificultad cuando realmente se mide la fortaleza de una relación? Más allá de la anécdota, lo que queda de todo esto es un poderoso mensaje. La familia no es únicamente la que heredamos, sino la que construimos día a día. Zembearda nos enseña que defender ese núcleo elegido requiere coraje, paciencia y una entrega absoluta. Sus palabras, simples pero intensas, han logrado traspasar la frontera de la farándula para tocar fibras universales. En tiempos en los que el amor muchas veces se consume como espectáculo pasajero, la actriz propone una narrativa distinta: la de la lealtad, la vulnerabilidad y la decisión consciente de cuidar lo que realmente importa. En este punto queremos recordaros, queridos seguidores de MR Magazine, que esta comunidad no existiría sin vuestra voz. Contadnos en los comentarios qué pensáis de la declaración de Zembearda, y decidnos también qué otras estrellas turcas os gustaría que analizáramos en próximos programas. ¿Queréis más historias de parejas que se han mantenido unidas contra todo pronóstico? ¿O preferís conocer el lado más íntimo y personal de artistas en solitario? Y no olvidéis que podéis suscribiros a nuestro canal, darle un me gusta a este vídeo y pulsar el botón de unirse para apoyarnos con un gesto extra. Vuestro respaldo es lo que nos permite seguir creando contenido exclusivo y acercaros las noticias más emocionantes del mundo del entretenimiento. El eco de aquella frase, "él es mi familia, no puedo perderlo", seguirá resonando durante mucho tiempo. No fue un guión escrito para cámaras, ni un eslogan publicitario, fue la confesión cruda de una mujer que eligió amar con todas sus fuerzas. Y esa autenticidad, en un mundo donde todo parece medido y calculado, es lo que más conmueve. Para Zembearda, su relación con Gökberk YLDRM es mucho más que romance, es hogar, refugio y fortaleza. Y para sus seguidores, es la demostración de que incluso bajo el implacable escrutinio de la fama, todavía existe espacio para un amor verdadero, profundo y duradero. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.